Muchas gracias por escucharnos y vernos. Estamos transmitiendo desde la pirámide de Cholula en el estado de Puebla, transmitiendo desde History Channel. Soy reportera Natalia Solís Martínez. Hablaremos del tema de elementos de lógica simbólica. Hablaremos con algunos especialistas sobre este tema. Para comenzar, haremos nuestra primera entrevista al especialista en simbología matemática antigua, Emanuel Aulis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, es un placer que me hayan invitado en su programa. Bueno, analizando toda la experiencia que tiene usted, estamos investigando acerca del tema de simbología matemática antigua y queremos hacerle unas preguntas. Claro, acompáñeme. ¿Quiénes fueron los filósofos que comenzaron con la simbología de las matemáticas antiguas? Pues mira, tenemos a Pitágoras, que él estudia las oraciones. Después tenemos a Platón, que él se encarga de estudiar los axiomas. Años después tenemos a Aristóteles, que se encarga de estudiar la lógica formal de la argumentación. Y por último tenemos a Teofrastro, que estudia la lógica de proposiciones. ¿Existieron otras etapas donde tuvieron mayor aportación? Claro, en la Edad Moderna tenemos a Guillermo Leibniz, que desarrolla el cálculo de la lógica proposicional. Posteriormente tenemos a Augustus Morgan, que comienza con la matemática simbólica moderna y realiza los primeros enlaces o conjuntos. Años después tenemos a George Boole, que utiliza los signos y reglas de álgebra, que las representa en conjuntos e ideas de razonamientos. ¿Cómo es que la cultura antigua mexicana aportó los elementos matemáticos simbólicos? Pues empezó de diferentes maneras. Debido a la diversidad de culturas, los mayas inventaron el cero. La cultura azteca creaba un método matemático conocido como Nepohualzinzi. ¿Cómo es que esta simbología fue aplicada al lenguaje que utilizamos actualmente? Pues mira, Aristóteles estudiaba la argumentación y Pitágoras las oraciones. Eso dio paso a las tablas de verdad. Pero el proceso de lógica simbólica en México fue diferente. Su lógica se creaba a partir de la construcción de otros símbolos. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Fue un gusto haberte acompañado. Gracias. Estamos transmitiendo desde la pirámide de Cholula, Puebla. Esto fue todo y regresamos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en las cuevas de las pirámides de Cholula, en el estado de Puebla. Nos encontramos con el especialista Francisco Vega, que le haremos una entrevista acerca de este tema. ¿Qué es la lógica simbólica? Bueno, para empezar hay que definir la lógica. Esta es una ciencia y su objeto de estudio la constituyen lo que es la estructura, la forma o el esquema del pensamiento. Y la lógica simbólica sería un sistema formal que analiza estos signos y todo lo que estos signos designan. Bueno, ¿y cómo es que se aplica esta lógica simbólica? Bueno, esta lógica simbólica usa una notación científica y esta está utilizada para establecer todo lo que designan los signos, conjunciones, disyunciones, condicionales, etc. Y lo hace de la forma más precisa y clara. Constituyen un lenguaje, o mejor dicho, un metalenguaje. Un metalenguaje es un lenguaje técnico o formal. Este metalenguaje se emplea para hablar de la lengua como si de otro objeto se tratara. ¿Y qué entiende todo este concepto de la lógica simbólica? Bueno, se puede basar en lo que es el positivismo lógico. El positivismo lógico entiende el significado de la relación que existe entre las palabras y las cosas. Este estudio tiene un fundamento empírico, es decir, la experiencia, ¿no? Pues ya que el lenguaje, básicamente, es un reflejo de la realidad y estos signos se vinculan con cosas y hechos, ¿no? Por eso es lógica. ¿Cómo es que el hombre pudo transmitir todos estos elementos de símbolos a lo que es actualmente? Bueno, para eso hay que definir lo que es lenguaje. En este caso es un medio, un instrumento para transmitir información. Entonces,
en este caso, el lenguaje hecho por el hombre se transmite por un medio de signos, lo que nos viene dando a entender que en realidad el lenguaje humano es un sistema de signos, ¿no? Esto se representan lo que uno quiere decir, expresar o representar. Por ejemplo, al mover la mano, uno entiende que es un signo de saludo o de despedida. Queremos preguntarle al especialista Francisco Vega si tiene algún tema favorito acerca de todo este tema de elementos de lógica simbólica. ¿Algo más que quiera aportar? Bueno, sí, mi investigación favorita siempre ha sido el uso de la lógica simbólica. Esta se aplica a la lógica tradicional o clásica, que utiliza el lenguaje común como todos lo conocemos, no solo para descubrir errores que pasaron inadvertidos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sino también para alcanzar un mayor grado de precisión, de claridad y también yo creo que de corrección en el lenguaje humano, en el lenguaje común, perdón. Y también para descubrir muchas relaciones formales que antes no se reconocían. Un ejemplo muy usual que podemos encontrar en nuestra vida diaria sobre la lógica simbólica es la flecha, ¿no? La flecha de condicional. En este caso, aquí podemos encontrarla que dice ruta de evacuación. En este caso, hay un factor que dice entrada implica salida, ¿no? Entonces, en este caso, la salida está mencionando que a toda entrada va a haber una salida. Bueno, esto es todo por hoy. Le damos las gracias al especialista Francisco Vega por contarnos todo sobre su experiencia. No hay de qué, gracias a ustedes, es una invitación muy importante. Recuerden que estamos transmitiendo desde la cueva de la pirámide de Cholula. Esto es History Channel. Vamos a unos comerciales. Hola, muy buenas tardes. Regresamos al programa de History Channel. Nos encontramos con la especialista Larisa Robledo, que nos explicará acerca de todo este ejemplo y estructura que conforma la lógica simbólica. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Te vamos a hacer alguna pregunta de todo este tema que estamos llevando a cabo, la investigación. ¿Cómo es que se divide o la estructura que forma este tema de lógica simbólica? Pues mira, la estructura se divide en dos, en universal y particular, y ambas tienen dos formas, que es la afirmativa y la negativa. Por ejemplo, en el caso del universal, el afirmativo pues precisamente se refiere a un todo, entonces su estructura sería todo A es B, y en el caso negativo, como de igual forma se está tratando de un todo, sería ninguna es un B, porque pues engloba todo un contexto. Y en el caso del particular, pues de igual forma tiene afirmativo y negativo, pero en el afirmativo sería algún A es B, porque precisamente se está refiriendo a algo más particular, a menos elementos. Y de la forma negativa sería algún A no es B. Bueno, ¿y todos estos símbolos en qué época aparecieron y cómo es que se representaban? Bueno, estos surgen a mediados de la época del medievo, en una etapa que se llamó Principia Matemática, donde surgieron símbolos primitivos, los cuales estaban constituidos de tres formas. Unas que son las variables proposicionales, y estas son letras que adaptan significados dependiendo del contexto del que se quiera hablar. Y también están los conectores o conectivas, que son símbolos que nos permiten unir estos anteriores variables proposicionales para ya determinar un cierto contexto o una oración. Y por último están los diversos signos de puntuación, que son como paréntesis, corchetes, entre otros. Y estos de igual forma adaptan el significado de lo que se quiere dar. Bueno, y de todo esto,
¿Estos símbolos tienen también sus oposiciones? Claro, o sea, todos tienen contradicciones. Por ejemplo, en el caso del universal afirmativo, que dice que todo A es B, su contradicción sería alguna A no es B. Y en el caso del negativo sería alguna A es B. Y por ejemplo, en el caso de los particulares, sus contradicciones afirmativas serían ningún A es B. Y en la negativa sería todo A es B. Y estas serían pues sus contradicciones totalmente opuestas a la original. Bueno, como les expliqué anteriormente, existe una serie de símbolos y a continuación, por medio de esta tabla, les voy a explicar el significado de cada uno de ellos. Bueno, existe el de negación, y en lenguaje normal significa no o ninguno, y su símbolo es este, o de igual forma se puede representar con este. Un ejemplo de este sería, no está lloviendo. Bueno, y tenemos la conjunción, que significa y su símbolo es de esta manera. Y un ejemplo de él sería, está lloviendo y está nublado. Este, al igual que la distinción, que es el que ahorita les voy a explicar, se utilizan como conectores, por eso está justamente aquí, porque está uniendo a dos oraciones. Y la disyunción significa o, y su símbolo es así, y el ejemplo es, está lloviendo o está soleado. Luego tenemos el condicional, que significa sí, entonces, y su símbolo es una flechita, y un ejemplo es, si está soleado, entonces es de día. Y tenemos el bicondicional, que significa sí y solo sí. Y su símbolo es de esta manera. Y un ejemplo es, está nublado, sí y solo sí. Hay nubes visibles. Bueno, entonces este sería el significado de los distintos símbolos en la matemática. Y pues como vemos, siempre va a haber un conjunto P que va a suceder un Q. Y pues igual aquí está su simbología y esta sería la manera en cómo podemos expresarnos. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Estamos transmitiendo desde la pirámide de Cholula en el estado de Puebla por History Channel. Mi nombre es Natalia Solís Martínez. Yo soy Larisa Robledo. Yo soy Emanuel Aulis. Y yo, Francisco Vega. Y esto fue Simbología antigua. Estamos transmitiendo desde la pirámide de Cholula en el estado de Puebla desde History Channel. Una, dos. O sea, no te rías. Otra vez. Si tú me dices, me río. Ok. Una,
Antes que nada, es un placer que me hayan invitado a su programa. ¡Corta! La experiencia que tiene, estamos investigando un... No, pero no veas tanto. En entrevista haremos... No. En este caso investigaremos... No. ¿Qué está pasando? Más tarde tenemos a Aristóteles, que estudia la lógica formal de la argumentación. Yo te la seguí cuando tú ¡Los dije salteados! ¿Cuál influyó para que tengamos el lenguaje que actualmente tenemos? Sí, me has dicho que tenía que estudiar. Y este metalenguaje se emplea para hablar de la lengua como si de otro objeto se tratara. Sería de forma negativa, ninguno A es B. Nos encontramos con la especialista Larisa Robledo, que nos contará acerca del tema de lógica simbólica. ¿Qué?